Mi hermano con derecho se endeuda pensando en el dinero del seguro de vida de nuestra madre antes de fallecer, pero no hay seguro, solo mi madre vengándose desde la tumba. Esta podría ser una historia larga. Mis disculpas de antemano. Bueno, tal vez fue culpa mía, no comprobar si mi hermano con derecho tenía los medios para pagar por él y su familia en la cena, pero lección aprendida. Esta es una de las muchas veces que mi hermano ha intentado estafarme a mí o a mi esposo, pero por alguna razón esta es la que más se destaca, probablemente porque mi pobre esposo quedó atrapado en medio de todo esto. Llamo a esto, el gran incidente del Dim Sum de 2013. El elenco de personajes. Hermano con derecho. Mi cuñada, también con derecho. Suegra de mi hermano con derecho, es decir, la mamá de mi cuñada que es aún peor. Kevin 1, mi primer sobrino, un niño dulce. Kevin 2, mi segundo sobrino, un niño dulce por 2. Mi esposo. Y yo, claro. Escenario, Navidad de 2013. La víspera de Navidad, mi hermano me llama y pregunta si mi esposo y yo queríamos salir a cenar dim sum en Navidad. Considerando que la esposa de mi hermano es de origen europeo y su familia celebra la Nochebuena, tienen el día de Navidad libre. Mis propios suegros estaban fuera de la ciudad, así que dijimos que sí, que nos uniríamos a ellos. Nuestros padres ya no estaban. Ahora, cualquiera que esté familiarizado con el dim sum sabe que es un caos en un buen día, y se multiplica 10 veces en Navidad. No importa, nos pusimos nuestra ropa de fútbol y conseguimos una mesa para 7. Nos sentaron después de unos 20 minutos, porque, ya saben, caos, y mientras esperábamos que los carritos pasaran, mi esposo y yo le dimos a Kevin 1, Kevin 2 y a la suegra de mi hermano sus regalos de Navidad. Mi hermano, mi cuñada, mi esposo y yo no intercambiamos regalos. Todo bien. Todos comieron hasta hartarse, y a pesar del pandemonio dentro del restaurante, todos nos divertimos. Luego llegó el momento de pagar la cuenta. Para 7 personas, la cuenta fue de unos $80 sin impuestos ni propina, bastante razonable. Estaba haciendo unos cálculos rápidos en mi cabeza, y supuse que mi esposo y yo pagaríamos a medias con mi hermano y su familia, es decir, pagaríamos aproximadamente $30 más nuestra parte de impuestos y propina, mientras que mi hermano cubriría a su familia. Todavía estaba absurdamente lleno por dentro, así que mi esposo dijo que él y mi cuñado se encargarían de la cuenta mientras yo sacaba a Kevin 1 y Kevin 2 a jugar hasta que terminaran. Mi cuñada y su madre se quedaron atrás. Pasaron 10 minutos y mi esposo, que es fácilmente una de las personas más pacientes que conozco, en serio, tiene la paciencia de Job, lo juro, salió del restaurante con la expresión más oscura en su rostro. Se acercó a mí, y con suavidad, pero firmeza, me tomó el brazo y susurró nos vamos y me llevó hacia el auto. Confusa, le di un abrazo de despedida a los chicos y saludé a los otros adultos, aunque no me di cuenta hasta más tarde que mi hermano y mi cuñada no me miraban a los ojos. Después de subirme al auto, miré a mi esposo y le dije, ok, ¿qué fue eso? Él respiró hondo y explicó. Cuando él y mi hermano llegaron al mostrador para pagar, la anfitriona preguntó si sería todo junto o por separado. Mi esposo dijo por separado, pero luego mi hermano sacó su billetera y dijo que no tenía dinero, y que sus tarjetas de crédito estaban al límite. Mi esposo estaba a punto de gritarle, pero mi cuñada y su madre intervinieron, acusándolo de querer arruinar deliberadamente la Navidad para sus 2 hijos, y lo egoísta que sería no cubrir la cuenta porque, primero los avergonzaría, segundo era Navidad, y tercero, nosotros tenemos más dinero que ellos y podíamos pagarlo. No queriendo armar un escándalo en un lugar tan lleno, mi esposo terminó pagando todo, aunque a regañadientes. Para su crédito, mi hermano ofreció $5 porque era todo lo que tenía, según sus palabras, pero mi esposo le dijo que los mantuviera porque era obvio que los necesitaba más. Mi hermano y cuñada han intentado invitarnos varias veces desde entonces, pero como dice el dicho, una vez quemado, 2 veces tímido. No es la primera vez que intentan usar a sus hijos para sacarnos dinero, pero esa es otra historia para otro día. Edición, afortunadamente, sus hijos no son tontos. Mi esposo y yo tratamos de inculcarles buenos valores, especialmente en lo que respecta a su educación y finanzas. Lamentablemente, sus modelos a seguir inmediatos no son precisamente los más viables. Mi hermano no es todo malo, pero una crianza extremadamente privilegiada y consentida distorsionó su visión sobre el presupuesto. Somos de una cultura donde los hijos varones son vistos como dioses, mientras que las hijas son vistas como mercancías o cargas, por lo que el dinero le quema en el bolsillo. Hay montones de ejemplos de esto a lo largo de nuestra infancia y adultez temprana, pero, nuevamente, esa es otra historia para otro día. Cada incidente merece su propia publicación, y créanme, tengo muchas. Actualización 1. Después de publicar mi historia de advertencia sobre el gran incidente del dim sum de 2013, me hizo pensar en los años anteriores, cuando era mucho más ingenua y mucho menos cínica de lo que soy ahora. Este es prácticamente el incidente que lo comenzó todo. Si te pareció gracioso el anterior incidente, es posible que esto te entretenga también. Honestamente,
No estoy segura de si esto debería estar aquí o en otro subreddit que se enfoque principalmente en familiares tóxicos. Agradecería mucho cualquier orientación o sugerencia. Los personajes son prácticamente los mismos de antes, pero ahora limitados a 3. Mi hermano con derecho, su esposa y yo misma. Alrededor de 2004, mi hermano me llama y parece estar en una situación difícil. Mi hermano, hermana, necesito ayuda. Yo, ¿qué pasa? Mi hermano, bueno, la situación está muy difícil. Como siempre lo está y siempre lo estará. Y después de pagar el alquiler, no tengo casi nada de dinero para comprar comida. Los chicos no tendrán nada para el almuerzo escolar ni cenas decentes, etc. ¿Puedes ayudarme? Ahora, soy muy protectora con mis sobrinos, y él sabe que haría lo que fuera por ellos. Pero para él y su esposa, no tanto. Y él también lo sabe. Yo, veré qué puedo hacer. ¿Cuánto crees que necesitarías? Mi hermano, ¿podrías prestarme $300? Te los puedo devolver cuando llegue mi quincena, en 2 semanas. Considerando que $300 para una familia de 5 apenas cubriría lo esencial, pensé que era razonable. Yo, está bien, creo que puedo hacerlo. Puedo ir a recogerte y vamos al supermercado. Mi hermano, no tengo tiempo esta noche, estaba planeando ir mañana por la mañana. ¿Podrías dejar un cheque o dinero en efectivo? Su vehículo no funcionaba y yo vivía a unos 30 minutos en coche. Además, tenía que trabajar por la mañana y sabía que él trabajaba por la tarde. Yo, de acuerdo, dame 1 hora. Conduje los 30 minutos, dejé el cheque a mi hermano que parecía muy agradecido. Todo parecía estar bien. Como ya eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegué a casa, me fui a dormir. Al día siguiente, en el trabajo, decidí llamar a mi hermano para recordarle que depositara el cheque de inmediato. Mi cuñada contestó el teléfono, y me quedé completamente sorprendida por la siguiente conversación. Yo, hola, cuñada, ¿está mi hermano en casa? Mi cuñada, no, se fue fuera de la ciudad. Yo, ¿el trabajo lo envió a algún lado? Mi cuñada, no, se fue en ese viaje por carretera, ¿recuerdas? Yo, cautelosa como nunca, ¿qué viaje por carretera? Mi cuñada, se fue a Chicago para ese torneo de calabozos y dragones. ¿Ahora te estás arrepintiendo? Tú le dijiste que le darías el dinero para eso. Mi hermano y 3 amigos decidieron hacer un viaje juntos, y aparentemente necesitaba los $300 para su parte de la gasolina, comida y otros gastos de viaje. Yo, no, le dije que le daría el dinero para comprar la comida de sus hijos. ¿Me estás diciendo que se fue a cruzar el país para un maldito torneo de juegos de mesa? Mi cuñada, cálmate, no es como si te faltara dinero, tú puedes permitirte eso. Es cierto que mi esposo y yo ganamos un buen dinero, suficiente para vivir cómodamente, pero trabajamos mucho para conseguirlo y nunca lo presumimos frente a ellos. Y te aseguro que nunca ofrecí pagar un viaje por carretera. Yo, si puede permitirse ir a un maldito torneo de calabozos y dragones, también puede permitirse comprar comida. Mi cuñada, ¿dejarías que tus sobrinos se mueran de hambre? Colgué, estaba tan furiosa. Pero no tan furiosa como cuando 1 semanas después, recibí otra llamada de mi hermano con la misma historia de siempre. No hay dinero, los chicos tienen hambre, apenas podemos pagar el alquiler, bla bla bla, ¿puedes prestarme otros $300 hasta que me llegue el bono de trabajo? Yo, claro, hermano, ¿cuándo pensabas ir a comprar los suministros? Mi hermano, iba a ir mañana por la mañana, antes de ir a trabajar. Yo, qué coincidencia, mañana tengo el día libre, puedo pasarte a buscar alrededor de las 9. Mi hermano, no, está bien, sería más fácil si solo dejaras el dinero en efectivo o en cheque. Yo, ¿para que te vayas de nuevo de viaje? No lo creo. Mi hermano, silencio total. Yo, nos vemos a las 9. Trató de protestar, pero le dejé claro, no vas a conseguir nada a menos que te recoja, te lleve a Kroger y te compre la maldita comida. Y lo único que vas a recibir es la comida. Si tus hijos tienen hambre, encontrarás mucho más valor si aceptas mi oferta. Eso es lo que necesitabas, después de todo. Lo recogí y lo llevé a la tienda, donde compró quizás $20 en comida. Lo dejé en su casa, donde salió de mi vehículo sin decir una palabra. Ni siquiera un gracias. Pero mi satisfacción al confirmar mis sospechas fue su propia recompensa. Para que conste, esa misma noche llamé a mis sobrinos para asegurarme de que hubieran comido, y me dijeron emocionados que cenaron pizza para llevar. Benditos John, realmente no tenían idea de qué tipo de manipulador podía ser su padre. Al menos ahora ya están en esa edad en la que pueden ver y entender que lo que están haciendo sus padres está mal. Solo espero que sigan siendo los buenos chicos que son. Actualización 2. Una historia bastante larga. No es la primera vez que escribo sobre mi hermano con derecho, su esposa y sus hijos. Estoy un poco dividida entre disfrutar el Schadenfreude,
que significa alegría por el sufrimiento de otros, ya que esta historia resultó en un karma bastante malo para mi hermano, pero dado el historial de sus acciones, algunos de ustedes pueden encontrarlo justificado. Es una historia por partes, y trataré de mantenerla organizada. La razón por la que publiqué en este subreddit es que, aunque mi hermano es un pedazo de basura, casi todas las malas decisiones que ha tomado se basan en usar a sus hijos para ganar simpatía o dinero. Si esta historia pertenece en otro lugar, avísenme. Historia de fondo rápida. Mi hermano y yo crecimos en un hogar semi-tradicional donde se veneraba a los niños varones y se veía a las niñas como irrelevantes, cargas, y en general, decepciones. Esto resultó en un hermano consentido y mimado, y para citar una frase de Willy Wonka, un niño no puede consentirse a sí mismo, ¿sabes? Mi hermano creció con una educación universitaria pagada por nuestros padres. Junto con residencia, matrícula, libros y comidas, todo pagado porque mis padres no querían que él se distrajera con un trabajo mientras obtenía su licenciatura. Durante los años de la universidad, se hizo evidente que mi hermano usaba a nuestros padres más como un banco que como una familia. No los llamaba ni los visitaba, a menos que necesitara dinero. Fin de la historia. Al principio, nuestros padres accedieron, pero lentamente comenzaron a darse cuenta del monstruo con derecho que habían criado, así que empezaron a cortarlo. Luego, se juntó con mi cuñada, quien tenía 5 meses de embarazo en ese momento, con el hijo de otra persona, esto es importante, y amenazó con dejar la universidad para ayudarla a criar al niño. Como nuestro padre pagaba sus estudios, básicamente le dijo a mi hermano, sobre mi cadáver, y que si quería abandonar la universidad, sería responsable de pagar toda la matrícula hasta ese momento. Mi hermano se enojó y se mudó, consiguió un trabajo de bajos ingresos en ventas, terminó su licenciatura y renunció a un trabajo increíble en su campo de estudios para mantener a mi cuñada, y a Kevin 1. Kevin 2 llegó unos 3 años después. Parte 1. Papá. Nuestro papá cayó gravemente enfermo de cáncer de estómago, y el pronóstico no era bueno. En el momento del diagnóstico le dieron aproximadamente 3 meses. Durante estos 3 meses, mi hermano solo venía a la casa cuando necesitaba dinero, y solo se quedaba lo suficiente hasta que recibía un cheque o le decían que no. Lo segundo era más común. Nunca preguntó cómo estaba papá. Después de que papá falleciera casi exactamente 3 meses después, lo primero que mi hermano le preguntó a nuestra madre fue si papá tenía una póliza de seguro de vida. La presencia de mi hermano no fue bienvenida después de eso, y aunque asistió al funeral, se fue rápidamente después de hacer su aparición obligatoria. Parte 2. Mamá. Aproximadamente 2 semanas después del funeral de papá, llegué a casa de trabajar un día y encontré a mamá sentada con el buen amigo de papá, George, quien también era corredor de seguros de vida. Curiosa, le pregunté a mamá cuál era el propósito de la visita de George, especialmente tan pronto después de que papá falleciera. Ella me explicó que había solicitado una póliza para ella misma, por $500,000. Me quedé atónita. Mamá, no quiero sonar pesimista, pero no hay manera de que califiques para una póliza de ese tipo. Tu salud no está en su mejor momento, eres diabética, tienes enfermedades del corazón y presión arterial alta. Mamá, sonriendo, no te preocupes. Solo asegúrate de que tu hermano lo sepa, pero no hasta que sea el momento adecuado. Lo mismo una y otra vez. Mi hermano no venía a ver a mamá después de que papá murió, a menos que necesitara dinero. Y una y otra vez, no se le dio nada. No sé qué le dolió más a mamá, si el hecho de que su esposo de más de 40 años se hubiera ido, o que su único hijo la tratara tan mal. Mi hermano intentaba intimidarla, diciendo que no le importaba su único nieto y que lo estaba privando de una infancia decente, etc. Y mi cuñada trataba de intervenir al mismo tiempo. Era horrible. 4 semanas después de este encuentro, mamá falleció de un ataque al corazón y un derrame cerebral. Apenas podía pensar, estaba tan llena de dolor y shock al pensar en perder a ambos padres en 6 semanas. Después de firmar los papeles apropiados en el hospital, mi hermano dijo que me llevaría a casa. Yo tenía en mi poder los efectos personales de nuestra mamá, ropa, joyas, bolso, etc. En el camino a casa, me hizo la pregunta más increíble. Mi hermano, oye, ¿mamá tenía dinero en su bolso? El niño necesita comida. Casi me lanzo del coche a 80 km/h. Sin decir palabra, miré en su bolso, saqué un billete de $20 y se lo lancé. Luego, lo siguiente que salió de su boca. Mi hermano, ¿mamá tenía una póliza de seguro de vida? Bingo, ahí está, eso es a lo que se refería ella antes. Creo que el momento es el adecuado, ahora mismo, pensé. Sí, ella solicitó una póliza poco después de que papá muriera. Creo que quería asegurarse de que estuviéramos cuidados en caso de que algo le pasara. Mi hermano, ¿en serio? ¿Cuánto? $500,000. El viaje fue en silencio durante la mayor parte del camino de regreso. Juraría que escuché cachín proveniendo de su dirección. Parte 3. Las consecuencias.
Aproximadamente un mes después del servicio de mamá, y sí, fue una repetición del de papá, donde mi hermano simplemente apareció y se fue después de hacer su aparición obligatoria, dejándome a mí, su hermana menor, con la responsabilidad del funeral y otras cosas. Recibí una carta dirigida a mi mamá. La abrí, y efectivamente, era de la compañía de seguros. El primer párrafo comenzaba con, parafraseado, lamentamos informarle que no califica para la póliza de seguro de vida mencionada, etc. Después de hablar con nuestro fideicomisario y ejecutor, me dijeron que él o yo podríamos llamar para informarle a mi hermano. Me ofrecí a hacerlo. Así que llamé a mi hermano con las malas noticias. Oye, recibí una carta sobre la póliza de mamá. Mi hermano, sí, ¿cuándo recibimos el cheque? Eso es justo lo que pasa. Ella no calificó, es una carta de rechazo, entiéndelo, ella no calificó para la póliza. Se desató el infierno. Mi hermano, y mi hijo, no puedo pagar el alquiler. Necesitamos comida, necesitamos pagar el alquiler, necesitamos pagar nuestras vacaciones, ¿cómo pudo hacerme esto? En ese momento mi cuñada toma el teléfono, tú lo hiciste, ¿verdad? Estás celosa de que no tienes hijos. Yo tenía 22 años en ese momento, estaba comprometida, trabajando y estudiando, y no me interesaban los niños. Mi cuñada sigue, y solo quieres todo el dinero para ti. Kevin, uno necesita este dinero para su educación y, ¿vas a robarle a él? ¿Vas a robarle a tu propio sobrino? Pedazo de mierda, te voy a demandar. Es nuestro dinero, no te mereces un maldito centavo. Lo que siguió fue una llamada bastante indignada, y en pánico, de mi hermano a nuestro fideicomisario y ejecutor, quien resultó ser el primo de mamá. Más tarde me enteré de que el hombre del seguro estaba involucrado en la broma, recuerden, viejo amigo de papá, simplemente para darle a mi hermano y a su esposa una lección que nunca olvidarían. Aparentemente, mi hermano acumuló cerca de $40,000 en deudas cuando le dijeron que mamá había solicitado esta póliza, gastando dinero que no tenía pero que esperaba obtener. Resulta que mamá y papá, aunque nunca confiaron en mí mientras crecía, aparentemente tenían una visión diferente a medida que fui creciendo, y se dieron cuenta de que estaría bien si algo les pasaba, tenían razón, especialmente porque regresé a casa para cuidarlos después de que ambos se enfermaran. Mientras tanto, el orgullo que sentían por mi hermano se desvaneció, hasta el punto en que cortarlo financieramente no servía de nada, así que mamá sintió que tenía que jugar la última carta de venganza desde la tumba. Sí, eso lo arruinó aún más como adulto, y de alguna manera, mamá terminó castigando a un monstruo que ella y papá crearon, así que me siento un poco mal por él. Pero como sigue encontrando nuevas formas de intentar estafarme y robarme dinero, me siento mal solo un poco. Solo un poco. Hubo una herencia más tarde, y créanme que la historia se pone aún mejor, pero esa es otra historia para otro día. Si están interesados en escuchar más travesuras, con gusto las comparto. Edición, no sabía si reír o llorar cuando finalmente me di cuenta de lo que ella había estado planeando todo el tiempo. Y saber que pasó por todo ese dolor emocional mientras ocultaba su verdadera razón fue, creo, una forma de protegerme. Sé que tanto ella como papá se sentían culpables por la forma en que me trataron, papá más tarde me pidió perdón cuando estaba en el hospital, pero en general creo que eso me hizo mucho más bien que mal, aunque en ese momento yo era una niña resentida y no lo entendía. Mi hermano todavía tiene esa cuchara de plata, pero siento que mamá tomó esa cuchara de plata y se la metió por el trasero con su acto de venganza. Actualización 3. Primero, me gustaría agradecerles a todos por los excelentes comentarios sobre mis historias de mi pasado. Mi hermano, también conocido como el hermano con derecho, usando a sus hijos para estafarme, con el gran incidente del Dim Sum de 2013. Y el gran escándalo del seguro de vida. Estas publicaciones no son una forma de alardear, sino una forma de terapia que es mucho más económica que ir al psicólogo. Mi paquete de beneficios laborales es un desastre en ese sentido. Está bastante claro que tengo algunos problemas no resueltos. Aquellos de ustedes que han leído el gran escándalo del seguro de vida, estarán interesados en saber que este incidente ocurrió poco después, probablemente alrededor de 1 año y medio después. También debo señalar que soy una redditora relativamente nueva y estas historias no siempre están en orden cronológico, a menos que se indique lo contrario. Entonces, después de que el polvo se asentó un poco, la horrible tarea de resolver la herencia fue lo siguiente. Papá era un hombre muy trabajador, y a pesar de sus fallas, oye, todos las tenemos, y si crees lo contrario, eres un maldito mentiroso, logró mantener a una familia de 6 con un techo sobre nuestras cabezas, buena comida en la mesa y las comodidades que todos a veces damos por sentadas. Cuando él y mamá fallecieron, dejaron a sus 2 hijos, mi hermano y yo, con una suma considerable, con la intención de darnos un buen comienzo en la vida. No era una cantidad asombrosa según los estándares de hoy, pero definitivamente suficiente para una casa inicial para cada uno de nosotros. Esto fue mucho antes de que llegara la crisis inmobiliaria. Yo estaba recién casada y sentí que la mejor manera de manejar esta nueva herencia,
era invertir en una casa modesta, libre de deudas, pagar toda la deuda comercial. Afortunadamente, mi esposo y yo somos buenos en ese sentido, y no teníamos mucha deuda de consumo. Y también alcanzaba para un vehículo para reemplazar mi pequeño cacharro. Incluso había suficiente para un pago inicial en un vehículo para mi esposo. A pesar de que mis padres ya no estaban, estaba en un buen lugar. No me importaba si no tenía ni 2 centavos para juntar, ambos trabajábamos a tiempo completo y teníamos una casa completamente pagada. Mi hermano recibió la misma cantidad. Él también decidió invertir en una nueva casa y un vehículo de segunda mano. Un uso muy inteligente de su parte, o eso pensaba yo. Aproximadamente 6 meses después, recibí una llamada telefónica perturbadora de mi hermano, diciendo que estaba quebrado y necesitaba dinero. Estaba incrédula. También estaba buscando un nuevo lugar donde vivir. ¿Qué pasó con su casa? Entonces, soltó la bomba. Admitió que había entregado su casa a la ejecución hipotecaria. En lugar de comprar su lugar por completo, puso un pago inicial del 10% y decidió hipotecar el resto. Esta táctica solo funciona si no te importa perder una gran cantidad de dinero en intereses, y si tienes la intención de, ya sabes, hacer los pagos de la hipoteca. Él no tenía ninguna de esas dos cosas. Después de ser notificado por el banco sobre su triste situación, le hicieron un increíble regalo. Como mi hermano era un nuevo propietario, el banco estaba dispuesto a hacer una concesión única, pagar 2 meses de pagos pendientes de la hipoteca por adelantado, y el resto se agregarían al periodo de amortización. En serio, eso nunca pasa. Fue un regalo de alguna entidad invisible que se apiadó de esta pieza de mierda. ¿Y sabes qué dijo? Nah, quédate con la casa. Así que pudo vender la casa con una ganancia de $3.000, y luego decidió alquilar un apartamento de mierda, donde sigue viviendo hasta el día de hoy. No sé dónde fue a parar su dinero, y realmente no es asunto mío, pero mentiría si dijera que no me da curiosidad. Entonces, probablemente te estarás preguntando dónde entra la actitud de derecho. Mi hermano, estoy corto de dinero para el alquiler. ¿Yo, otra vez con esto? Mi hermano, esto es serio, nos van a desalojar si no consigo el alquiler para el fin de semana. Mi cuñada, gritando de fondo, ella nos debe dinero. Suspiro. Debería retroceder un poco. Cuando se resolvió la herencia, pedí una pequeña porción de la parte de mi hermano, unos $10.000, para cubrir los siguientes gastos, entre otros. Limpiar la casa familiar, incluidos los arreglos para preparar la casa para la venta. Organizar ambos servicios funerarios, a los que mi hermano no contribuyó y apenas hizo un acto de presencia. Pagar de mi bolsillo ambas lápidas, ya que mi hermano se negó a aportar para lo que no cubría la póliza de papá. Pagar los honorarios legales relacionados con la ejecución de ambos testamentos, y la resolución de la herencia. Debo señalar que mi hermano, en un momento de claridad, aceptó este arreglo sin dudarlo, aunque dejé claro que no tenía ninguna obligación. Pensé que eso sería todo. Mi cuñada no lo aceptó. Me acusó de robarle a mi hermano su parte legítima, y que tenía el valor de ser tan egoísta al exigir dinero de ellos, cuando totalmente no lo merecía. Esto viene de la misma mujer que desfiló por la casa de mis padres el día del funeral de mamá, señalando cosas que quería. Bromeé con mi esposo apostando que mi hermano agotaría su herencia en un año, mientras que mi esposo dijo que en 6 meses. Aún le debo una cena elegante de carne porque perdí la apuesta. De todos modos, volviendo a la historia del alquiler, lo único que pude hacer fue decirle a mi hermano que simplemente no podía pagar su alquiler porque tenía la matrícula universitaria que pagar. Y que mi esposo no lo soporta, pero no le dije eso. No terminó siendo desalojado, por lo que o encontró a otro tonto, o tenía el dinero guardado y solo estaba tratando de sacar más dinero de mí. Mi cuñada hace un comentario sarcástico de vez en cuando sobre lo bien que estamos a su costa. Ella todavía afirma que su caída financiera es, de alguna manera, mi culpa en lugar de sus atroces habilidades para manejar el dinero. Lo más importante es que nunca los echaron, pero todavía estoy atónita y sorprendida de cómo se desarrolló toda esta tormenta. Honestamente, desearía poder decir que estas historias me las he inventado, pero tristemente no lo son, aunque desearía que así fueran. Y aún más tristemente, hay más en esta pequeña biblioteca que llamo cerebro. Tal vez publique más tarde. Gracias por leer. Edición. Tuve la suerte de que mis padres lo reconocieron cuando llegué a mis 20 y tantos, y se disculparon poco antes de morir. La mayoría de las mujeres en mi cultura y en mi situación no tienen ese tipo de reconocimiento. Actualización 4. Últimamente, me he estado divirtiendo mucho con historias que involucran a mi hermano con derecho, pero como esta historia no involucra a sus hijos, la dejo aquí. No puedo decir con un 100% de certeza que mi hermano tenga un trastorno de personalidad narcisista, pero a menudo me pregunto si es así, considerando sus acciones en el pasado. Esta historia todavía me duele hasta el día de hoy, y ocurrió cuando estaba en la escuela secundaria hace mucho tiempo.
Cuando tenía 18 años, estuve involucrada en un grave accidente automovilístico que resultó en una pierna rota, y tuve que usar un yeso desde debajo de la rodilla hasta el tobillo. Estaba bien para ir a la escuela, pero estudiaba fuera de la zona escolar y me trasladaba en autobús público. Había una parada principal de autobuses, que estaba ubicada en una estación de tren, esto es importante, donde debía hacer transbordo para ir a casa después de la escuela. Un día salí temprano de clase, lo cual fue bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Bueno, salí temprano. Malo porque el único autobús que pasaba por mi casa era un autobús expreso que solo pasaba en hora punta, y comenzaba a pasar unas 2 horas y media después de que llegué a la estación de tren. No quería tomar otro autobús que no pasara cerca de casa considerando mi condición, y tampoco habría hecho mucha diferencia, ya que mi papá estaba trabajando en el camión, y mi hermano estaba fuera con el coche familiar en ese momento. Mientras estaba sentada en un banco, vi a mi hermano bajar del tren con su entonces novia, ahora esposa nefasta, a quien ya conocen como cuñada. Estaba emocionada. Esto significaba que no tendría que esperar otras 2 horas y media para mi autobús, ni quedarme varada en algún establecimiento esperando un transporte a casa. Yo, hola hermano, agitando las manos frenéticamente. Mi hermano, oh, hola, ¿qué pasa? Mientras tanto, mi cuñada me mira con cara de desagrado. Yo, oye, ¿tienes el coche de papá aquí? ¿Vas cerca de casa? ¿Me puedes dar un aventón? El autobús 473 no pasa hasta dentro de 2 horas y media, digo esto mientras miro mi yeso y mis muletas. Mi hermano, bueno, no puedo, realmente, vamos de compras. Mi cuñada comienza a quejarse diciendo, vamos, tenemos que ir. Yo, ¿a dónde van a ir de compras? Mi hermano, a Oakville Plaza. Yo, literalmente tienes que pasar por la casa para llegar a Oakville. ¿Puedes por favor dejarme en casa? No voy a poder llegar a casa por horas. Mi hermano, tengo que ir al trabajo después, y tengo que llevar a mi novia de vuelta a su casa antes de ir al trabajo. Yo, pero tienes que pasar por la casa para dejarla a ella también. Por favor, estaría bien con esto si no tuviera este maldito yeso y las muletas, no puedo caminar hasta casa así. Mi hermano, piensa por un segundo, no. Puedes encontrar tu propio camino a casa. Y se fue. Comencé a llorar de rabia y frustración. ¿Cómo diablos se supone que iba a llegar a casa? Una pareja de mediana edad se me acercó, me dijeron que vieron todo y amablemente me ofrecieron un aventón a casa. Entre lágrimas y sollozos, rechacé educadamente, esto fue a fines de los 80, era terrible con los extraños y no quería correr el riesgo, y les agradecí por su generosidad. Aún en pánico, metí la mano en mis bolsillos y encontré una moneda de 25 centavos, y llamé a la única persona en ese momento que sentía que podía ayudarme. Llamé a mamá. Mientras le explicaba la historia a mamá, pude sentir su ira, aunque no dijo una palabra mientras le explicaba. Luego, con un tono que nunca había escuchado antes, me dijo, no te preocupes, nos ocuparemos de tu hermano cuando llegues a casa. Toma el autobús que te lleve a Dalton Square. Ve al café allí. Yo les llamaré y me aseguraré de que puedas quedarte allí hasta que podamos recogerte y llevarte a casa. Mamá no conducía mucho, solo a lugares locales, y papá llevaba el camión de trabajo y no estaba en casa. Me arrastré hasta el autobús 469 y viajé hasta el Dalton Street Café. Mi mamá llamó a la tienda, dio mi nombre y una descripción de mí, y arregló con el dueño de la tienda para que pudiera cargar todo lo que quisiera a su tarjeta de crédito. Mientras esperaba, era mejor que esperar afuera en el frío. Estuve allí unas 2 horas, tomando café y comiendo un sándwich, preguntándome qué iba a pasar con el resto del día. Luego vi el coche, con mi hermano al volante, y mi madre en el asiento delantero con él. Bueno, maldición, pensé, esto va a ser divertido. Resulta que mi hermano llevó a mi cuñada a su casa, luego pasó por casa para cambiarse para ir a trabajar. Irónicamente, trabajaba en el centro comercial en el que había ido de compras más temprano en el día. Y cuando llegó a casa, mi madre mostró una rara faceta de sí misma y perdió completamente la calma con él. Lo hizo correr hasta el café, recogerme y llevarnos a casa antes de ir a trabajar. Cuando me metí al coche, él me gruñó, por tu culpa voy a llegar tarde al trabajo. Mi mamá entonces le dio un golpe en la cabeza y le dijo que cerrara la boca. Nos dejó en casa y se fue a toda velocidad, chillando los neumáticos al irse. Me arrastré escaleras arriba hasta la sala y me dormí en el sofá. Estaba profundamente dormida hasta que mi papá llegó a casa, trabajaba por la tarde y llegaba alrededor de la medianoche, y entonces escuché un montón de gritos. Quiero decir, gritos a todo pulmón. Claramente, papá no estaba nada feliz con lo que había pasado más temprano, y no iba a dejar que mi hermano lo olvidara. Una semana después, mi hermano se mudó. Aquellos de ustedes que han seguido mis historias conocen la relación de mis padres con mi hermano y lo consentido que fue mientras crecía. Creo que este fue el punto de inflexión en el que comenzaron a darse cuenta del monstruo en el que él se había convertido. Habrá más por venir, solo no sé cuándo.
Actualización 5. ¿Pensaste que ya me había quedado sin historia sobre mi hermano con derecho y mi cuñada? Oh, qué equivocada estabas. Esta también involucra a la mamá de mi cuñada y déjame decirte, la manzana no cae lejos del árbol. Esto ocurrió justo antes de que naciera mi primer sobrino. No es el hijo de mi hermano, no es que esto importe, pero sí tiene algo de relevancia, ya que mi cuñada básicamente arrastró a mi hermano a ser el papá del bebé, cuando ella tenía 17 años y estaba desesperada por encontrar a alguien que la apoyara. Recibí una invitación para la fiesta del bebé de mi cuñada, que ella misma organizó. Tal vez soy un poco anticuada, pero me criaron con la idea de que es de mal gusto que los futuros padres organicen su propia fiesta del bebé, pero tal vez los tiempos han cambiado desde entonces. De todos modos, leí en la invitación que el tema era Winnie the Pooh. Yo era una estudiante trabajando a medio tiempo por el salario mínimo, y Winnie the Pooh, o cualquier cosa de Disney en ese momento, estaba completamente fuera de mi alcance. Definitivamente, no quería ir con las manos vacías, así que revisé mi cuenta bancaria y me fui de compras. Lo único que pude encontrar dentro de mi presupuesto fue un body de Tiny Toons y un par de mantas de recepción. Pensé que ellos entenderían que lo importante era el gesto y que estaban bastante ajustados de dinero, por lo que algunos artículos útiles a pesar de no seguir el tema deseado serían apreciados. Diablos no podría haber estado más equivocada. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, emocionada, le di el mío y esperé con ansias. La expresión de decepción y luego de disgusto me desinfló completamente. Mi cuñada, el tema era Winnie the Pooh, no Tiny Toons, estaba en la invitación. La madre entonces agarró el body y resopló, esto ni siquiera vale $10. Incluso llegó a tirar las mantas de recepción al montón de papel de regalo y murmuró, ¿cómo puede alguien ser tan tacaño? Me quedé helada y herida. Apenas pude balbucear, lo siento, pero no pude pagar y me interrumpió. La madre, si no podías permitirte un buen regalo, ¿por qué siquiera te molestaste en venir? Nota adicional, mi cuñada y yo somos bastante cercanas en edad, así que tenía 17 años y era muy tímida en ese entonces. Me alegra ver lo mucho que he cambiado desde entonces. Para bien. Miré alrededor de la habitación y era como si todos estuvieran congelados, con las tazas de té suspendidas y los sándwiches a medio comer. Estaba tan humillada y pensaba que todos estaban en shock por el pésimo regalo que había dado, que nunca se me ocurrió que en realidad estaban sorprendidos por el comportamiento horrible de mi cuñada y su madre. Incluso mi hermano parecía incómodo. Estallé en lágrimas, recogí mis cosas y me fui directamente a casa. No había nada más que pudiera hacer, había gastado mis últimos $20 en los regalos, el papel de regalo y la tarjeta, y ni siquiera tenía dinero para ir a un restaurante a tomarme un café y desahogarme, así que me fui directo a casa. Mamá y papá no estaban de vacaciones bien merecidas, así que solo me acurruqué con un libro e intenté distraerme de los eventos de esa tarde. Al final, mi hermano sí se sintió un poco mal, aunque no me defendió. Me llamó y me dijo que la fiesta prácticamente terminó justo después de que me fuera. Expresó una mínima disculpa por el comportamiento de mi cuñada y su madre, pero fue rápidamente anulada cuando añadió que la fiesta terminó temprano debido a mi arrebato. Genial, gracias. Me esfuerzo por encontrar un regalo pensado y asequible, y me lo tiran en la cara, junto con insultos, y de alguna manera es culpa mía que todos decidieron irse temprano. Que te jodan y al camello. Le conté a mis padres lo que había pasado cuando regresaron de las vacaciones. Al menos mamá expresó su alivio de estar fuera de la ciudad para el evento porque no tenía ningún interés en ir. Actualización 6. Creo que Reddit ha creado un monstruo en mí. Desde que encontré este subreddit, he estado deseando compartir historias sobre mi hermano con derecho, su esposa, la madre de ella y sus hijos. Cuanto más pienso en el pasado, más basura empiezo a sacar de mi subconsciente, ya que he estado haciendo un esfuerzo consciente durante años para reprimir mucho de eso. Cada vez que termino una historia, mi querido esposo dice, oh, pero, ¿qué pasa con, no te acuerdas cuando él? Así que es un ciclo interminable de historia tras historia. Pero con la gloria de Internet, ahora tengo un canal para desahogarme. Y les agradezco a todos por permitirme hacerlo, me encanta este sub. El único inconveniente es que ahora las compuertas se han abierto, y a veces siento que estoy publicando un poco demasiado todo a la vez y temo que sea spam. Así que si creen que es demasiado, avísenme y pondré el bozal. Era justo antes del 6º cumpleaños de Kevin 1, y mi hermano y mi cuñada querían hacerle una fiesta de cumpleaños. Kevin 1 había dicho que realmente quería ir a jugar a los bolos, con perritos calientes, pastel, helado, regalos y todos sus amiguitos para pasar una tarde divertida. Esto sonaba muy lindo y divertido. Recuerdo que en mis fiestas de cumpleaños de niña íbamos a jugar a los bolos y la pasábamos increíble, así que acepté gustosamente cuando mi hermano me llamó para pedir un poco de ayuda. La única preocupación era que yo trabajaba ese sábado, pero había hecho un cambio con un compañero de trabajo para poder asistir. Afortunadamente, mi compañero también es padre y entendió la necesidad de que me tomara este sábado libre.
Sabía que mi hermano y su esposa estaban pasando por muchas dificultades financieras, y naturalmente querían mostrarle a su pequeño una buena diversión con todos sus amigos. Para ayudar a aliviar la carga, mi esposo, quien también organizó un día libre de trabajo, y yo ofrecimos traer el pastel y proporcionar las bolsas de regalo. Bolsitas pequeñas, generalmente llenas de dulces baratos y juguetes pequeños, que se reparten cuando los niños se van de la fiesta. Había 10 niños confirmados, lo que significaba que las bolsas por sí solas y su contenido costarían entre $50 y $70 en total si incluíamos el costo de las bolsas y los ingredientes para el pastel. Dado que los pasteles comprados en tiendas son a menudo caros, y saben mal, especialmente los de las cadenas de supermercados, decidí hacer un pastel de chocolate casero, según los deseos de Kevin 1. Mi esposo y yo no éramos ricos de ninguna manera, esto ocurrió varios años antes de la herencia, y ambos estábamos aún al principio de nuestras carreras, con uno de nosotros tomando clases a medio tiempo al mismo tiempo, pero sentíamos que entre los dos podríamos apartar un máximo de $100 para esta pequeña fiesta. Mi cuñada aceptó la oferta encantada y nos dio los detalles. La noche antes de la fiesta, hice el pastel casero y lo decoré con chispas de colores y glaseado, con feliz cumpleaños Kevin escrito en la parte superior con gel decorativo azul brillante. No era un Rembrandt ni un Picasso, pero se veía bastante festivo y bonito, y estaba riquísimo. La mayoría de los niños no se preocupan demasiado por lo elegante que se vea un pastel, lo único que quieren es comerlo y obtener su dosis de azúcar. Mientras tanto, mi esposo estaba llenando las bolsas de regalo, 10 bolsas con una pequeña variedad de dulces, un silbato de juguete y un claquer. Incluso hicimos 2 bolsas extras por si aparecía un niño extra, o si uno de los niños tenía un hermano pequeño en casa y no quería que se sintiera excluido. Estábamos listos. La tarde siguiente, mi esposo y yo cuidadosamente cargamos el pastel y las bolsas en el coche, y nos dirigimos a la bolera cerca de la casa de mi hermano, aproximadamente a 30 minutos en coche. Mi hermano y su esposa ya estaban allí, junto con la madre de mi cuñada. Esta bolera organiza fiestas de cumpleaños regularmente, y tienen una sala en la parte de atrás para tales ocasiones. Llevamos cuidadosamente el pastel y las bolsas a la sala, nos aseguramos de que la chica detrás del mostrador comenzara a cocinar los perritos calientes. Se cocinaban en un exhibidor giratorio de vidrio y tardaban bastante tiempo en calentarse a la temperatura adecuada, y esperamos a que llegaran los niños. Alrededor de media hora después de nuestra llegada, llegaron 10 niños, junto con algunos padres, lo que hacía un total de 12 niños si contábamos a Kevin 1 y su hermano Kevin 2, y alrededor de 6 adultos. Gran asistencia. Llevamos a los niños al mostrador de los zapatos donde todos recibieron sus zapatos de bolos. Después de ayudarlos a atarlos, nos dirigimos a las pistas. Todos los adultos optaron por sentarse a ver, y 2 de los niños no jugaron, uno tenía un yeso en la muñeca y el otro simplemente no quería jugar, creo que solo quería el pastel, jajaja, pero se comportaron de manera asombrosa y se contentaron con sentarse en el banco, viendo cómo sus amigos lanzaban las pelotas por las pistas. Al cabo de una hora, llamamos a los niños a la sala trasera para los perritos calientes, el pastel y los regalos. Afortunadamente, esto salió sin problemas. Después de que todos comieron lo que quisieron, se reanudaron los bolos. Una vez que terminó el tercer juego, alrededor de una hora después, llegó la hora de que los niños se fueran. Mi esposo entregó a cada niño su bolsa de regalo, la cual fue recibida con un gran gracias señor, y todos estaban felices. O eso pensé. Mi esposo y yo comenzamos a recoger los platos de papel mientras mi hermano devolvía los zapatos de bolos al mostrador. Luego llegó el momento de pagar. Afortunadamente, Kevin 1 y su hermano estaban sentados en una de las mesas jugando con juguetes, lejos de los adultos, así que no pudieron escuchar la conversación que siguió. Bien, dijo el tipo detrás del mostrador, esto es un paquete de bolos para 12 niños a $6 cada uno, solo te cobraré $3 por los 2 niños que no jugaron, para cubrir el costo de su perrito caliente y refresco, así que eso sale a $66, por favor. Nadie se movió. Miré a mi esposo miró a mi hermano miró a mi cuñada, y mi cuñada y su madre nos estaban mirando con furia. La madre, ¿entonces? Mi esposo, ¿entonces qué? La madre, ¿no vas a pagarle al hombre? Yo, ¿por qué? Ya hicimos el pastel y las bolsas de regalo, ¿esperabas que pagáramos otra vez por algo? La madre, bueno, ¿no es eso lo que prometieron hacer? Dijeron que iban a pagar. Yo, dije que cubriríamos el pastel y las bolsas de regalo para los niños. La madre, bueno, el pastel, con voz llena de desprecio, era casero. Escatimaste en el pastel, así que más te vale poner el extra en los bolos. ¿Por qué estás tratando de escatimar en todo esto y romper una promesa y romperle el corazón a un niño pequeño? Mi esposo, como si lo hiciéramos. Hicimos nuestra parte, ustedes pueden asumir algo de responsabilidad por una vez, mientras lo señalaba a los 3. Mi cuñada, Kevin 1, llamando al cumpleañero, ven aquí por favor. Kevin 1, corriendo hacia ellos, ¿sí? Mi cuñada,
Tía y tío no quieren pagar por tu fiesta de cumpleaños. Kevin 1, abrazando las piernas de mi esposo. Mi esposo, pero tía y tío trajeron pastel y regalos, pensé que tu papá y la abuela nos ayudarían. Me costó muchísimo no estallar en carcajadas. El rostro de mi hermano se puso rojo como un tomate de la vergüenza, y mi cuñada se veía visiblemente nerviosa. Yo, ¿la pasaste bien, Kevin 1? Kevin 1, sí, jugué a los bolos, y estuve con mis amigos y comí pastel, y. Yo, riendo y dándole un gran abrazo, está bien, está bien. Mira, niño, tenemos que irnos, pero nos llamas esta noche. ¡Feliz cumpleaños! Kevin 1, ok, gracias por el pastel. Las prioridades de los niños, jajaja. Y con eso, mi esposo y yo nos dimos la vuelta y nos fuimos, dejando a los adultos restantes para resolver todo. Kevin 1 me llamó esa noche y hablamos brevemente, pero él ya estaba bajando de su subidón de azúcar, así que la llamada fue corta. Nunca supe cómo manejaron todo después mi hermano, cuñada y su madre, pero esa fue una de las pocas veces que lo dejé colgado y me sentí realmente bien por ello. Actualización 7. Mi esposo me recordó un incidente con mi hermano que había reprimido. Este tipo de historia camina una fina línea entre pertenecer aquí o en otro sub. Si no pertenece aquí, lo eliminaré y lo publicaré en otro lugar. En una de mis publicaciones anteriores, mencioné el mal comportamiento de mi hermano con derecho y mi cuñada en mi casa durante el té de funeral de mi mamá. Recordé cómo ella caminaba por la casa señalando cosas que quería, pero anoche, mi querido esposo, en ese momento, mi prometido, y yo estábamos recordando ese día después de que le conté sobre mis publicaciones en Reddit, y lo útil que ha sido. Y todos ustedes también. Mi esposo, ¿tu cuñada estaba solo caminando por ahí señalando lo que quería? Yo, sí. Recuerdo que caminaba por la planta de arriba en la sala, comentando cuánto le gustaba la pintura sobre la chimenea, y cómo podían usar uno de los sofás, y cómo a Kevin 1 le gustaría el sistema NES, que en realidad era mío. Mi esposo, no, me refiero, ¿es todo lo que recuerdas? Yo, fue un día bastante emocional y han pasado más de 20 años. Mi esposo, ¿no recuerdas lo que pasó abajo? Yo, recuerdo estar sentada con todos mis primos en la planta baja mientras los tíos y tías estaban arriba tomando el té. Pero eso es todo lo que realmente recuerdo. Mi esposo, cariño, yo estaba abajo contigo y los primos también, pero, ¿en serio no recuerdas que tu cuñada le comentó a tu hermano, de manera casual, que la casa ahora era toda de ellos, y ambos estaban a menos de 2 metros de mí? Yo, mirada en blanco. Mi esposo, fue bastante obvio que los primos lo escucharon porque de repente primo 1 te estaba sujetando los codos detrás de tu espalda, y primo 2 se estaba alterando y rogándote que te calmaras. ¿No lo recuerdas? Yo, recuerdo que estaba molesta y que los primos trataban de calmarme, pero realmente no recuerdo por qué. Mi esposo, tu cuñada y tu hermano hicieron una rápida retirada de la sala y yo lo seguí para asegurarme de que se fueran enseguida. Sabía que estarías bien con todos los 7 de tus primos, tenía miedo de lo que habría pasado si tu hermano y tu cuñada decidieran regresar a la sala de recreo. Yo, entonces por eso se fueron, la gente estaba preguntando dónde había ido mi hermano y no tenía respuesta para ellos. Mi esposo, sí, por eso se quedó solo media hora. No quería decirle nada a los tíos y tías porque ya habías pasado suficiente ese día. Además, estoy bastante seguro de que tus primos se lo habrían contado más tarde. No podía creer que tuviera la audacia de decir algo tan inapropiado, primero en un té de funeral, segundo frente a tanta gente que era familia tuya y de tu mamá, y tercero frente a ti. No era, y sigue sin ser, asunto suyo. No me extraña que tu familia la odie tanto. Tal vez debería estar agradecida de no recordar todo de ese día. Vaya, había tenido toda la secuencia de eventos de ese día completamente equivocada antes. Actualización 8. Sé que casi todas mis historias ocurrieron hace muchos años, así que no sé si este tipo de publicaciones se consideraría relevante, ya que no son de la actualidad. Por favor, eliminen o remuevan esto si no es apropiado aquí. Mi hermano con derecho suele ser el centro de mis quejas, a veces involucrando a su esposa. Mi hermano fue un consentido de lo peor, y aunque mis padres tenían buenas intenciones en ese momento, no se dieron cuenta de lo mal que terminarían las cosas para mi hermano y para ellos mismos. Mi hermano estaba por graduarse de una universidad bastante prestigiosa, con el dinero de papá, y aunque mi hermano ya había demostrado a nuestros padres que era absolutamente codicioso, sinvergüenza, manipulador y egoísta, ellos seguían consintiéndolo. Así que sí, reconozco que mis padres jugaron un papel importante en su actitud, pero su castigo fue tener que soportar su abuso. Él vivía en el campus durante el año escolar y dividía su tiempo entre la casa familiar y la de mi cuñada, entonces su novia, durante los semestres en los que no tenía clases. Generalmente limitado a 1 por año, en invierno o primavera, dependiendo de su carga de cursos. Y durante esos semestres libres trabajaba en una tienda local de ventas al por menor para obtener dinero extra, aunque no se esperaba que contribuyera con nada de eso a los gastos de vida o matrícula.
Dios sabe por qué. Al graduarse de la universidad con su licenciatura, mis padres estaban súper orgullosos, como deberían, ya que él era el primero en graduarse de estudios universitarios. Era una razón para celebrar, y los padres tenían un montón de regalos de graduación para él, un reloj nuevo, una cadena de oro, dinero, etc. A pesar de la magnitud de los regalos que recibió, le pidió a papá que le comprara un coche, citando la necesidad de tener un vehículo ahora que había un bebé, Kevin 1, que cuidar. Papá era escéptico. Estaba cerca de la jubilación y ya había usado tanto el plan de ahorro educativo registrado de mi hermano como el mío para pagar el último año de universidad de mi hermano. Sus sentimientos estaban siendo manipulados con solo mencionar a Kevin 1, pero también sabía que no podía saquear sus ahorros ni los de mamá solo porque mi hermano quería un coche. Así que después de pensarlo un poco, hizo un trato con mi hermano, confirmaría un préstamo para dicho coche, siempre y cuando fuera algo sensato y asequible. Juntos se decidieron por un modelo más reciente de un geómetro de segunda mano. Piensa en una máquina de coser a gasolina, el epítome de un coche compacto, por $3.000. Los pagos mínimos fueron razonables. Si mal no recuerdo, mi hermano tendría que hacer un pago de $50 2 veces al mes. El problema con este arreglo es que papá estaría asumiendo todo el riesgo, mientras que mi hermano se iría libre si dejaba de pagar. Papá dejó claro a mi hermano que tendría que ser extremadamente diligente con el pago mínimo, o sería el crédito de papá el que se vería afectado. Mi hermano aceptó con entusiasmo, diciendo que iba a conseguir más horas en su trabajo para mantener los pagos. ¿Sabes a dónde va esto, verdad? Pasaron 2 meses sin problemas, hasta que un día recibí una llamada para papá. Era el banco. Papá no estaba en casa, así que pregunté si podía ayudar en algo. No me dijeron mucho, salvo que cuando pregunté si tenía algo que ver con un préstamo, el representante dudó. Nota: mamá y papá trataban con un solo banco desde siempre, Banco 1, y este préstamo se hizo a través del banco con el que mi hermano trataba, Banco 2. Así que cuando el representante dijo que llamaba desde Banco 2, fue bastante fácil adivinar por qué estaban llamando. El representante vaciló. Vivíamos en un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo conocía a todo el mundo y sus negocios. Sentí un nudo en el estómago y les dije que haría que papá los llamara o fuera a la sucursal lo antes posible. Cuando papá regresó a casa, no tuve más remedio que contárselo. Cuando volvió del banco, estaba más furioso que nunca. Al parecer, mi hermano no había hecho ni un solo pago del coche, ni uno solo. El monto total pendiente no era enorme, pero el hecho de que había incumplido un acuerdo con papá, y puesto en riesgo el crédito de él, lo puso furioso. Papá llamó a mi hermano con una furia que nunca le había visto antes. Mi hermano prometió que haría los pagos lo antes posible y pensamos que eso era todo. Pasaron otros 3 meses, y papá recibió otra llamada, por la misma razón. Papá volvió a llamar a mi hermano y le exigió que trajera el coche a la casa, ya que no era lo suficientemente responsable. El plan en ese punto era dejar que yo me hiciera cargo de los pagos si tuviera el coche para mí. Aquí está el problema que ninguno de nosotros esperaba. Mi hermano le dijo a papá que ya no tenía el coche. Cuando le preguntaron, más bien le exigieron, ¿por qué? Dijo que necesitaba una reparación de frenos de $400 y no podía pagarla, así que lo vendió a un tipo de la calle por chatarra, por $100. Como fue una venta privada en efectivo, no buscaron gravámenes ni nada y simplemente lo dejó ir. Las palabras no pueden expresar lo enojado que estaba papá. Exigió que mi hermano siguiera con los pagos, pero mi hermano se negó porque sintió que no debería pagar por un coche que ya no poseía. Y como papá estaba en el gancho como cofirmante, era el responsable de ese préstamo. Papá terminó pagando ese coche durante el siguiente año, y fue otro clavo en el ataúd para mi hermano. Creo que fue en ese momento cuando mi hermano fue completamente cortado financieramente, pero ya fue demasiado tarde. Mencionado en otro post, la primera gota llegó cuando me abandonó en una estación de tren cuando estaba con muletas y se negó a darme un aventón a casa, cuando él estaba en posesión del coche de nuestro papá, optando por ir de compras con mi cuñada a un centro comercial que literalmente pasaba frente a nuestra casa. Después de que ambos padres lo enfrentaron, se mudó permanentemente una semana después. Han pasado más de 20 años desde que eso ocurrió y todavía estoy molesta por ello. Edición: para los que preguntaron si mi hermano tomó prestado dinero de personas equivocadas. Honestamente, no me sorprendería si eventualmente tomó prestado de las personas equivocadas. Lo hizo innumerables veces cuando éramos más jóvenes. De hecho, una de esas personas incluso llamó directamente a mi casa, preguntando dónde estaba. Y esto fue varios años después de que mis padres murieran. El pequeño imbécil estaba usando mi número de teléfono como un contacto alternativo con las compañías de préstamos de día de pago, y debido a que cambiaba de número tan frecuentemente y se mudaba varias veces, era difícil rastrearlo, incluso para nosotros. Oh, esto fue hace años, y él estaba usando el número de línea fija. Mi esposo y yo nos hemos mudado un par de veces desde entonces y no creo que mi hermano tenga ese número,
todavía tenemos línea fija. Mi hermano tiene mi número de celular, el mismo número desde hace 20 años, y nunca he recibido una llamada en este número pidiendo por él. Mi hermano se pone en contacto conmigo por Facebook Messenger antes que nada, y eso solo para darme actualizaciones sobre los niños. Como dije, no he intentado conseguir dinero desde 2013 y espero que siga siendo así. Me gusta pensar que sabe que ese pozo ya está seco hace mucho tiempo y sabe que es mejor no intentar hacerme esa jugada nunca más.